Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí todavía a estas horas con un día fantástico y luminoso. Lo puedo decir además con especial conocimiento de causa, pues soy gallega y como sabéis allí pues no vemos tanto el sol. En primer lugar, me gustaría agradecer a la organización del Congreso la oportunidad de estar aquí para moderar una mesa que, sin evidentemente quitarle mérito a todas las demás, para mí es una mesa de primer nivel, además sobre un tema que me parece prioritario en materia de contratación. La actividad de los gobiernos más vulnerable a la corrupción es la contratación pública. Con esas palabras, abre el libro de la OECD, La integridad de la contratación pública, buenas prácticas de la A a la Z, y que nos hace ver la importancia que tiene la transparencia en materia de contratación precisamente como un elemento de lucha contra la corrupción, pero sobre todo como un elemento de prevención contra la corrupción. Para ello, la contratación electrónica, sin ninguna duda, constituirá una de las mayores aportaciones que podemos tener para contribuir a que la contratación se haga de un modo transparente, claro, eficaz, eficiente también. Y sobre estos temas y las experiencias que cada uno de ellos nos pueden aportar a lo largo de esta tarde, nos hablarán los miembros de la mesa. Recordar también que ya el Real Decreto del año 1852 hablaba de publicidad en los contratos de los servicios públicos. Por lo tanto, tampoco estamos inventando la rueda, como tantas veces se ha dicho, sino que lo que estamos haciendo es hacer que funcione mejor. En la mesa que nos acompañan hoy está Borja Colón de Carvajal, que es jefe del Servicio de Administración e Innovación Pública de la Diputación de Castellón, licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Pompeu Fabra, máster en Liderazgo y Dirección Pública por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y el INAP, y funcionario de carrera de diversos cuerpos y escalas. Desde septiembre del año 2013 es jefe del Servicio de Administración e Innovación Pública de la Diputación de Castellón y se encarga específicamente de la administración electrónica, la modernización administrativa, la innovación pública y la transparencia. Me consta además de un modo muy bueno y desde luego con grandes aportaciones para la transparencia en materia del ámbito local. Es también docente y autor de numerosas y diversas publicaciones relacionadas con este ámbito de especialización. Y a efectos de esta tarde iré presentando a cada uno de los ponentes antes de hacerles la pregunta en concreto que les quiero plantear para el debate de la mesa. Por lo tanto, le pediré ahora a Borja que nos hable de la reciente auditoría que ha llevado a cabo la Diputación de Castellón en materia de transparencia y el impacto de los resultados que ha ofrecido en materia de contratación pública, pidiéndole, por favor, que, dada lo numerosa de la mesa, se ciña al tiempo asignado. Muchas gracias, Borja. Buenas tardes a todo el mundo. Muchísimas gracias por la presentación, Conchi, siempre tan generosa. Gracias a la organización por invitarme esta tarde a formar parte de esta mesa, entre compañeros y amigos. En mi ciudad soy de Valencia, a pesar de que trabajo en Castellón, y en una materia en la que me siento realmente cómodo, contratación pública. Me he pasado prácticamente la mayoría de mi tiempo como funcionario trabajando en la contratación pública y ahora, desde el año 2013, en temas de transparencia, por lo tanto, la temática no podría ser más adecuada. Como ha dicho Conchi, desde el año 2013 se puso en marcha en la Diputación de Castellón el Servicio de Innovación, por lo tanto, es un servicio muy joven, tan joven como los integrantes que lo componen, al que se le encomendó desde el principio la materia de la transparencia. Pero bueno, eso lo teníamos bastante más. Lo teníamos muy claro. Pero además de la transparencia, se nos encomendaron otras funciones. No funcionan las diapositivas. Bueno, no pasa nada. No importa, continúo. Se encomendaron otras funciones como administración electrónica, gestión documental y archivo longevo, política de firma, esquemas nacionales, open data, transparencia, participación. Por lo tanto, todo lo que se situaba bajo el paraguas de la innovación pública recayó en el Servicio de Innovación desde ese año 2013. ¿No? No pasa nada. Pues continuamos igualmente. Continúo, si no os importa. Uno de los requisitos previos para hacernos... Vaya. Más evidente.
Uno de los requisitos previos para poner en marcha el portal de transparencia, en el año 2013 sabéis que a finales del año se aprobó la ley, fue realizar una auditoría externa para saber cuál era el grado de cumplimiento que la organización tenía en relación con la materia y muchas otras cuestiones transversales, como por ejemplo la protección de datos. Yo le dije al presidente, literalmente, no me veo en condiciones de arrancar con un portal de esa dimensión y esas características, con el impacto que pueda tener en términos de información, si no me dejáis auditar a la organización chequeando todas las variables que pueden impactar en esa materia. La auditoría se presentó 2 meses después de la apertura del portal, ahora a principios de año, un informe que tenéis a vuestra disposición a través del portal de transparencia y simplemente 2 características en torno a dicha auditoría. Es una auditoría externa no impuesta por la ley, por lo tanto autoimpuesta por la propia organización. Ha sido una auditoría de carácter externo realizada por una empresa independiente y que por lo tanto no tenía ninguna relación con la Administración, salvo un contrato administrativo que dio lugar precisamente a esa auditoría. Y como decía, para finalizar un poco la introducción de esa auditoría de transparencia, la podéis consultar todos a través del portal de transparencia de la Diputación. En cuanto al objeto de dicha auditoría, y luego nos centraremos un poco más concretamente en la materia de contratos, el alcance llegaba a todo lo que era la normativa en materia de transparencia, la normativa estatal, la normativa autonómica, todos los indicadores, esos indicadores de transparencia internacional a los que todos tememos, en este caso los indicadores INDIP de las diputaciones, que eran en torno a 80 indicadores, más chequear la ordenanza tipo de la FEM, que francamente estaba muy bien, más la ordenanza de diputación, que había sido una reformulación de otro tipo de ordenanzas, además de otros criterios que le habíamos impuesto al consultor. En relación con las obligaciones analizadas, además de la publicidad activa, artículos 6, 7 y 8 de la ley, que también se remite a la legislación autonómica, yo creo que el principal esfuerzo de la auditoría fue analizar el complejo proceso de acceso a la información pública, no porque en sí mismo el derecho sea complicado, sino porque internamente diseñamos un flujo para que el plazo de un mes se cumpliera escrupulosamente. Sabéis que la normativa valenciana ese mes concluye con un silencio positivo, lo que imponía de alguna manera una tramitación muy rigurosa, sumaria y muy ajustada a derecho. Al mismo tiempo fiscalizaron cuestiones relativas al buen gobierno, la aprobación que habíamos hecho del código y la inclusión en el reglamento orgánico y funcional de la corporación. En cuanto a la metodología, se basaron en una metodología ISO, simplemente utilizando las directrices para la auditoría de los sistemas de gestión, por lo tanto, una auditoría muy profesionalizada. El resultado de la auditoría, aunque suene un poco pretencioso, fue un resultado favorable. Claro, esto no va con nota, ¿no? Favorable, con algunas disconformidades. Y las disconformidades giraban todas en torno a cuestiones fundamentalmente tecnológicos, temas de reutilización, temas de interoperabilidad, temas de accesibilidad. Digamos que el portal no reunía el 100% de los requisitos técnicos que se requerían en los requisitos que la ley decía en el artículo 5 y en el artículo 11. Se detectaron disfuncionalidades a través de la auditoría entre la coordinación entre los departamentos para la tramitación del derecho de acceso, lo que suponía que en determinados momentos se podían producir paralizaciones para realizar ese procedimiento y que, por lo tanto, nos podía llevar a un tiempo más largo de ese mes, lo cual no interesaba. Y, por último, se detectó un agujero en la formación de los empleados públicos que, bueno, dicho sea de paso, pues bueno, había que hacer un proceso de reciclaje en términos de transparencia, pero casualmente el principal problema no era la transparencia en sí misma, sino la relación intrínseca que hay entre la transparencia y la protección de datos y, fundamentalmente, ese ejercicio de ponderación que debe hacer el funcionario público justo en el momento previo de apretar el botón, apretar la tecla y subir el informe o el documento al portal. Es decir, debemos tener muy presente que esa ponderación la debemos hacer a título individual o, en este caso, el gestor que sube esa información. Bueno, pues superada con esas disconformidades, la auditoría de transparencia se arrancó con el portal en fecha 29 de septiembre del 2015. Este es la página home del portal, ubicada en un entorno seguro, transparencia.dipcas.es. 6 cajones temáticos donde podéis encontrar la información organizada precisamente por áreas. El cuarto cajón, contratos, convenios y subvenciones. Dentro de dicho cajón, 11 indicadores asociados a contratos, convenios y subvenciones
y dentro de cada indicador una previsualización, una relación de versiones, perdón, una relación de históricos con las 5 versiones, en este caso del documento, y los diferentes formatos en los que se puede descargar el documento. Intentamos con eso llegar a la información sin demasiados clics, en diferentes formatos, y que la gente pudiera ver el esfuerzo que se haya hecho a través de las diferentes versiones del documento en la encarga de información. Algunos datos que se pueden arrojar en relación con el portal de transparencia. Desde que se arrancó, hace aproximadamente 6 meses, tenemos en torno a unas 30.000 visitas medidas a través de Analytics. Y una cuarta parte de las visitas se han focalizado precisamente en la contratación pública, no solo en contratos, sino en el bloque de contratos, convenios y subvenciones. Es decir, que sí que hay cierto interés en la materia, sí que se suscita interés por parte del exterior de cara precisamente a esos indicadores. Algunos problemas recurrentes, no específicamente en materia de contratos, sí específicamente en materia de transparencia. En la medida que no seamos capaces de automatizar la carga de información a los portales de transparencia, vamos a ser mucho más vulnerables a la caducidad de la información. Es decir, los gestores de información, los gestores documentales, deben ser capaces de estar integrados con los portales de transparencia para que el usuario, de forma sencilla, a través de un check concretamente, alimente esos portales sin ningún tipo de coste, sin ningún tipo de esfuerzo. A título personal he de decir que, bueno, al principio la cosa arrancó muy bien, pero con el tiempo las ganas se van apagando y tengo que ser yo un poco el poli malo de la organización, recurrentemente azuzando al centro gestor para que remita la información, porque en teoría el portal de transparencia es una cosa de innovación, es una cosa tuya, encárgate tú de él. Pues bueno, yo entiendo que hay que facilitar al gestor esa carga y esa alimentación y que, por lo tanto, hay que automatizar al máximo esa tarea. En segundo lugar, algo de lo que os comentaba hace un momento, que es el tema de la disociación o anonimización de los datos previa a la carga de esa información. Nosotros, a través de la formación a los empleados públicos, queremos que se haga ese filtro a título personal por parte del empleado responsable del departamento previa precisamente a esa carga y de esa forma se cargue la información sin contravenir las disposiciones en materia de protección de datos. Algunas propuestas de futuro que tenemos en el portal, y voy acabando, Conchi, que veo que la cosa se complica, entender el portal como una herramienta interactiva para que seamos capaces de ofrecerle al ciudadano la posibilidad de suscribirse a contenidos concretos. Por ejemplo, gente que solo esté interesada en los gastos de desplazamiento, se suscriba al boletín de los gastos de desplazamiento y cada vez que se produzca la carga reciba la notificación de se acaba de actualizar este indicador. Y luego la creación de nuevos indicadores, en este caso asociados a la contratación pública, como por ejemplo los contratos firmados en la nube. Y acabo. Tampoco quiero ser demasiado polémico, pero la transparencia no nos va a servir de nada, incluso va a ser una carga para la propia organización si no somos capaces de integrarla en la cultura de la propia organización, en el día a día, en el trabajo, como a través de los sistemas de gestión, a través de los indicadores, pero la transparencia, si no se integra, acabará siendo una carga. La transparencia en la contratación pública debe verse desde el principio hasta el fin, de extremo a extremo, como decía Miguel Ángel Bernal, y yo creo que hemos reproducido todos. No vale la transparencia en la publicidad, no vale ni siquiera la transparencia en el acto de apertura de las proposiciones. La transparencia es desde el inicio del expediente hasta la propia formalización del contrato en un repositorio en la nube. Y por último, la transparencia sin rendición de cuentas no es más que postureo. Yo simplemente os quiero comentar una anécdota. Cuando arrancamos con el portal de transparencia ya por septiembre, por error, por equivocación, colgamos una tabla Excel con los contratos de la organización y habían 2 columnas, presupuesto de adjudicación y presupuesto de licitación, que eran coincidentes, es decir, el importe de adjudicación y el de licitación eran iguales. Bueno, está claro que era un error, se había alterado esa tabla y un amigo y compañero que tenemos hoy muy cerca me llamó y me dijo: oye, Borja, pasa algo en ese portal de transparencia, que hay un error en 2 columnas que son iguales y ese importe nunca puede ser el mismo. Y le dije, pues tienes razón. Y entonces me planteé, voy a cambiarlo rápidamente, probablemente nunca nadie se dio cuenta. Pues bueno, hace un rato le comentaba a mi compañero que esa tabla ha estado expuesta
a todo el mundo durante 6 meses y nadie me ha dicho nada. Yo esperaba que la oposición, los periodistas, los proveedores, de alguna forma exigieran explicaciones en relación con eso. Yo he sustituido la tabla un poco por vergüenza torera y al final me he dado cuenta que hace falta hacer mucha docencia y mucha pedagogía, porque no solo es publicar y ser transparente, sino que la sociedad tiene que ser lo suficientemente corresponsable para exigir a los poderes públicos el cumplimiento de sus obligaciones. Muchas gracias. Borja, muchas gracias por tu intervención. Efectivamente, la transparencia sin rendición de cuentas no sirve de nada, y especialmente en materia de contratación, y además es necesario y fundamental que la transparencia abarque todas las distintas fases, empezando por la primera fase, la toma de decisión de qué contrato, por qué, a qué servicios voy a dar respuesta, qué necesidades voy a satisfacer de la ciudadanía con este contrato. A continuación, intervendrá Eduardo